Hola y bienvenido al segundo vídeo de Ask Genially, la serie donde tú preguntas y Genially responde. Resulta que tienes tu Genially listo para que el mundo lo vea y es hora de compartirlo con todos tus amigos, pero ¿cómo lo haces? Bien, pues vamos a verlo. Para que todo el mundo disfrute de la interactividad y animación de tu Genially, primero tienes que elegir un nombre y publicarlo. Cuando lo tengas, ya puedes compartir. Hay varias opciones, compartirlo desde el panel principal, desde el editor y desde la visualización. En cualquier caso, simplemente haz clic en compartir y elige una de las opciones. Se abrirá una ventana para difundir el Genially en redes sociales, compartir el link a la creación o enviarlo por correo electrónico. Ahora bien, con quién lo compartas, eso ya es cosa tuya. Pero bueno, algunos también nos habéis preguntado cómo añadir, duplicar, eliminar y organizar las páginas de tu Genially. Hay 1000 opciones, pero tranquilo que te las explicamos en un momento. Mira, puedes añadir las páginas de tu creación incluso antes de entrar al editor. Mira, selecciona las que quieres que te aparezcan y listo. Una vez dentro, desde el menú lateral de las páginas o desde el botón bajo la diapositiva, puedes incluir más slides a tu gusto. Desde cualquiera de tus otras creaciones o cualquier otra plantilla de Genially con las mismas dimensiones o desde las propias de esa plantilla. Para organizarlas tan solo tienes que ir a la barra lateral de las páginas y arrastrarlas a tu antojo. Y si quieres duplicar o eliminar una de ellas, te sitúas encima y seleccionas lo que consideres. Pero ojo, la eliminación de las páginas no tiene el botón de deshacer, así que piénsatelo bien y no elimines cosas ahí a lo loco. ¿Y qué pasa si quieres darle vidilla a la presentación incluyendo algún GIF gracioso, por ejemplo? ¿Puedes hacerlo? Por supuesto que puedes. Con Genially todo es posible. Mira, un GIF puede ser el toque de movimiento que haga que tu Genially sea la leche. Para usarlos solo tienes que añadirlos como si se tratara de una imagen. Desde el editor tienes acceso directo al buscador de GIFs más conocido en la red, que es Gify. Puedes situar tus GIFs en el lienzo, en las etiquetas, ventanas e incluso en el fondo. Para ello simplemente vas al menú de fondo y subes tu GIF favorito. Y recuerda que también puedes seleccionar uno de los fondos animados disponibles en la galería y listo. Vamos, que no tienes excusas, que con todas estas herramientas tus creaciones van a estar más animadas que nunca. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Échale un vistazo a los anteriores, suscríbete para no perderte ninguno y no olvides dejarnos tu pregunta en los comentarios o en las redes con el hashtag AskGenially y en el próximo vídeo la responderemos. Adiós.